Bueno, pues hoy vamos a inaugurar una exposición dentro de esta biblioteca histórica de la Universidad de Zaragoza, que tiene como título Aventuras y Relatos. Entonces, aquí Paz Miranda, que es la directora de la Biblioteca Histórica General, ha hecho una selección de los libros que tenemos en nuestro fondo antiguo y que es patrimonio de la Universidad de Zaragoza. Hemos escogido este tema, que son los libros de viaje, porque creemos que es muy interesante, porque muestran la relevancia cultural y social de cada una de las épocas. Entonces, se han seleccionado 42 obras que van a estar distribuidas en 8 secciones y están organizadas desde un punto de vista cronológico, empezando por un apartado que son los viajes a Tierra Santa, luego también en el siglo XVI, pues lo que es el Nuevo Mundo, que cuando se descubre, los exploradores tenían que contar, ¿no?, pues todo lo que habían visto, entonces son de gran relevancia también. Y ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII pues se diversifican las temáticas que aparecen en estos libros, porque sobre todo van a obedecer más a lo que son una temática más política, más social de la época, y también a los descubrimientos científicos de esta época, ¿no?, de los siglos de la Ilustración. Y ya llegamos al siglo XIX, donde el viaje tiene una visión mucho más romántica. Y bueno, esta de aquí es la finalidad, que podáis conocer los libros que tenemos sobre esta temática y que ahora pasará Paz a comentaros. Bueno, también, aparte de los libros que son de la Biblioteca General Histórica, también la Biblioteca María Moliner nos ha cedido 6 libros para que los expongamos, porque también son muy interesantes y están relacionados con esta temática. Comentaros simplemente ya los datos prácticos, que es que esta exposición va a estar abierta hasta el 10 de enero, el 12 de enero, y la podéis visitar en el horario de 11 a 2 y de 5 a 9, aquí en el Paraninfo, de lunes a sábado. Así que bueno, ya Paz va a pasar a... Explicas brevemente, 3 minutillos y hacemos una visita guiada contigo, ¿vale? Vale. Bueno, pues como ya os ha comentado Cristina, es un recorrido aproximadamente cronológico de la experiencia viajera en la cultura europea occidental, desde los viajes a Tierra Santa, que fueron, digamos, los primeros, hasta el siglo XIX. Y bueno, pues una de las los problemas que nos hemos planteado al organizar esta exposición era el concepto de libro de viaje, porque realmente son formatos muy diversos. Hay desde obras que son cartas, epistolarios, hay descripciones geográficas, hay crónicas históricas, hay obras que tienen elementos imaginarios que aproximan la crónica a un libro de aventuras de ficción. Hay otros, por ejemplo, que se ciñen estrictamente a la realidad. O sea que hay una variedad muy grande y bueno, hemos intentado aunar todo esto en el concepto libro de viaje y hacer una exposición con las obras más destacadas que conserva la biblioteca universitaria. Simplemente puntualizar también que en todos los casos se trata de viajes reales. Hemos evitado la ficción, o sea, los libros puramente de ficción tipo, pues qué sé yo, los viajes de Gulliver o de Julio Verne o Robinson Crusoe, y eso que la Biblioteca General Histórica conserva algunos ejemplares interesantes de estas obras, pero ya incluir libros de ficción de viajes excedía con mucho el marco de esta exposición, que es ya de por sí bastante amplio. Entonces nos hemos ceñido a viajes reales, viajes que personas físicas concretas han realizado y tomaron sus apuntes de viaje y posteriormente bien ellos o terceras personas pues redactaron unas crónicas que son de gran interés histórico, científico y desde todos los puntos de vista. Y bueno, como comentaba antes Cristina, se comenzaba por los viajes a Tierra Santa, después seguíamos con los viajes de la conquista del siglo XVI, después en el siglo XVII hay una serie de viajes de aventureros, de diplomáticos, de comerciantes. También es una época en la que abundan los viajes diplomáticos, porque las monarquías europeas y concretamente los austrias pues hacen, ligado a su práctica de gobierno, pues realizan una serie de viajes que serán recogidos en una serie de crónicas.
Luego en el siglo XVIII llegamos al Grand Tour, ese viaje que todo joven de buena familia tenía que realizar, se consideraba una parte elemental de su formación, y junto a estos Grand Tour pues había una serie de guías de viaje muy bonitas en pequeños formatos, llenas de grabados de vistas y de restos arqueológicos, etcétera, de las ciudades europeas que se visitaban, centrando sobre todo en Italia y en Roma. Y el siglo XVIII pues, también es el siglo de las grandes exploraciones científicas, y tenemos dos magníficos ejemplos que podemos ver después, que se trata de, uno es el viaje a la América Meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y otros los famosos viajes de Cook, de los cuales tenemos una edición fantástica del tercer viaje, que además es el que se ha escogido por sus fantásticos grabados como imagen de la exposición. Después del siglo XIX ya lo hemos enfocado sobre todo ya a España. Esos primeros viajeros que llegaron en el siglo XVIII a España tenían una imagen bastante negativa de nuestro país, sobre todo influidos por la leyenda negra. Creían que España pues, era un país que no ofrecía demasiado interés porque no tenía grandes inventos científicos ni grandes obras de ingeniería, y que lo que primaba era el oscurantismo y la Inquisición y este tipo de cosas. Sin embargo, esta visión negra de España cambiará drásticamente con la Guerra de la Independencia, y toda Europa quedará admirado por la bravura con la que los españoles, entre ellos por supuesto los zaragozanos, defendieron su país frente al invasor francés, y entonces España pasó a ser un destino romántico y se puso de moda, y fueron muchos los escritores europeos que visitaron nuestro país y quedaron admirados. Es cierto que dieron una imagen llena de tópicos, llena de toreros, de manolas, de bandoleros y de reyertas y así, pero también es cierto que estas crónicas contenían información muy interesante sobre lo que era la realidad de España en el siglo XIX. Y bueno, y luego por último pues hemos hecho un pequeño guiño a las condiciones reales de los viajeros por la España del siglo XIX, con unas guías de postas, guías de caminos y guías de forasteros que también pueden ser muy curiosas para el visitante, y esta es toda la muestra. A ver, sí que me gustaría puntualizar, destacar dos personajes aragoneses que están en esta exposición, y uno de ellos es poco conocido, y yo espero que a partir de esta exposición pues, tenga un mayor reconocimiento por parte de todos los aragoneses. Otro es más conocido. El primero es Pedro Cubero Sebastián, natural de El Frasno, en la comarca de Calatayud. Bueno, pues este señor, que provenía de una familia hidalga y había estudiado con los jesuitas de Zaragoza, posteriormente en Salamanca, se ordenó sacerdote y era un joven con ansias viajeras, entonces se fue a Roma para conseguir que le dieran licencia para ir a predicar como misionero a Oriente. Entonces, sus ansias viajeras le llevaron a viajar desde Roma hasta Rusia, de allí pasó a Asia, de Asia llegó hasta Japón, de allí pasó a China, de allí pasó a Goa, a la India, de allí a Filipinas, de Filipinas llegó a Acapulco, cruzó México y después ya en Veracruz, ya cruzó el Atlántico y regresó de nuevo a España. O sea, dio la vuelta al mundo, pero fue la primera persona documentada al menos, que dio la vuelta al mundo en sentido contrario de como se había hecho hasta entonces. Es decir, hasta entonces la vuelta al mundo, empezando por los primeros que fueron Magallanes y Elcano, siempre habían ido en dirección a Occidente. Es decir, atravesaban el Atlántico, llegaban a América, después el Pacífico, el Índico, y bueno, iban atravesando las costas de África y por fin llegaban otra vez a España. Este fue el primero en hacerlo en sentido contrario, siempre en dirección a Oriente, y además haciendo su recorrido en gran parte por tierra, no por mar, lo cual tiene más mérito. Bueno, pues este personaje creo que se merecería por su gran gesta, que además está llena de aventuras, llena de peligros, estuvo en varias ocasiones a punto de perder la vida, y bueno, yo creo que merece un gran reconocimiento. Y el otro es mucho más conocido, es Félix de Azara. Muchos de nosotros lo tenemos en mente por el imponente retrato que le hizo Goya y que además está en el Museo Goya de Zaragoza. Y bueno, resulta que España y Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso, por el cual se comprometían a delimitar la frontera de las posesiones en ultramar de un país y otro en América.
Y entonces hacía falta personas que fueran al territorio de origen para delimitar esa frontera, para realizar un mapa en donde quedara clarísimo cuáles eran las posesiones de Portugal y las españolas, que básicamente coincide con la frontera de Brasil, Paraguay, Uruguay, etc. Entonces designaron a Félix de Azara para hacer esta misión y estuvo 20 años por tierras de Paraguay, Uruguay, Brasil, etc. Pero no solamente se limitó a realizar la misión oficial para la cual había sido encomendado, sino que su gran espíritu científico le llevó a investigar sobre la flora, la fauna, las condiciones de vida de los pueblos indígenas, sus formas de habla, etc. Entonces, con todo este material que recogió, además no se limitó a describir solamente especies, sino que incluso intuyó una teoría sobre la evolución de las especies. Entonces, con todo este material que él había recogido, sin un propósito editorial, cuando llegó a España, pues lo transformó en una serie de obras científicas que fueron publicadas por primera vez en París y en francés, porque da la casualidad de que Félix de Azara tenía un hermano, Nicolás de Azara, que estaba de embajador en París en esta época, y entonces aprovechó su influencia para conseguir que los editores franceses publicaran las obras de su hermano, y gracias a eso las obras de Félix de Azara tuvieron una repercusión internacional que no tuvieron otros ilustrados españoles. Y de hecho Darwin reconoció que tenía una gran deuda contraída con Félix de Azara en su teoría de la evolución de las especies, y que la había consultado y que le había sido de una fuente de inspiración. Entonces, bueno, Félix de Azara era de Barbuñales, un pueblecito al lado de Barbastro. Entonces, estos son los dos grandes zaragozanos que tenemos en esta exposición y que merecen todo nuestro reconocimiento.